Buenas noches, es un gusto saludarlos justo después de nuestra emisión central de Noticias Caracol Primero la Gente, aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Vamos a arrancar esta semana, por supuesto, hablando del escándalo que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Un nuevo escándalo revivido, porque no es nuevo en lo que tiene que ver con revelación, sino que fue revivido precisamente por uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro en el polémico y atropellado Consejo de Ministros el martes pasado. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, habló de alias Papá Pitufo. ¿Quién es este hombre? Diego Marín, un polémico, controvertido contrabandista con tentáculos en la policía, en los puertos aduaneros e incluso en la clase política. La revelación que hizo la revista Cambio este fin de semana es la manera en que esa trazabilidad en la que 500 millones de pesos habrían llegado a la campaña de Petro presidente para esta elección actual, y ese es nuestro tema de hoy. Esa presunta financiación irregular que, recordemos, se suma a otros casos que ya investigan el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Para hablar de este tema, saludo hasta ahora a María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, analista política ya de aquí de la Casa de Noticias Caracol. Un gusto siempre tenerla, Paca, bienvenida. Muchas gracias, María Camila. Muchas gracias por la invitación. Paca, miren lo que terminó, con usted lo hablamos el día después al Consejo de Ministros, pero miren lo que está terminando entonces esa controvertida sesión. Estamos hablando de presunta financiación irregular en la campaña Petro presidente por cuenta de este hombre que está en proceso de extradición, de alias Papá Pitufo. ¿Qué opinión le merece? Me parece que es lamentable que una persona que desarrolló su carrera política hablando de la lucha contra la corrupción, denunciando escándalos, poniendo dedos sobre la llaga, hablando de las mafias en forma despectiva, está envuelta en una discusión como esta, en donde hay mafia, hay corrupción y hay escándalos de financiación de campañas políticas. Exactamente su discurso en contra de la forma de hacer política aparece reflejado en su entorno, lo que es muy, muy triste. Sí, y es que hay un factor que no es menor acá, y es que el presidente Gustavo Petro, Paca, habla de cómo él mismo se habría dado cuenta de que ese dinero llegó a la campaña a través de este empresario y político catalán, Xavi, Javier Vendrell, y que él mismo le dio la orden de devolver ese dinero, esos 500 millones que harían parte de un acuerdo mayor de 3.000 millones de pesos, según la investigación que se conoce hasta el momento, y que hay un video del tema, pero nunca se reportó eso. Paca, ¿qué indicios o qué quiere decir en política que se conozca que un hecho de estos pase, el mandatario lo reconozca y nunca se haya denunciado ante las autoridades? Yo creo que aquí estamos frente a la comisión de un delito de financiación indebida de campañas, con la omisión de denuncia por parte de las personas que conocieron la comisión del delito. Si yo ordeno devolver una plata, es porque sé que la plata entró y que hubo un problema con el origen de esa plata. Y cualquier ciudadano, pero mucho más alguien que está trabajando en política, que quiere ser elegido, tiene la obligación de denunciar ese acto ilícito. Y la financiación indebida de campañas, hay una legislación más o menos reciente que obliga a cualquiera a denunciar la comisión de esos delitos. Y aquí hay una ausencia de denuncia que es muy grave. Además, porque hay como cuando dicen es que yo ordené devolver la plata, es que yo supe que había la comisión de un delito. Entonces, ¿por qué no lo denunció ante las autoridades competentes? ¿De qué sirve ahora este punto, Paca, decir, sí, yo lo supe, yo ordené la devolución y de eso hay un video? Yo creo que es una disculpa. Es una disculpa que puede decir, bueno, yo ordené, pero es que ordenar la devolución no es suficiente. Es que si supo de eso, había debido presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Y eso no ocurrió y eso es grave. Como pasa en política, siempre hay sombras. Naturalmente, la sombra de un escándalo, la sombra de una mala decisión, pero esas sombras empiezan a minar la legitimidad de las autoridades. Y eso es muy grave a un año y medio de que se acaba el gobierno.
esta sombra mina la legitimidad del presidente y nos hace preguntarnos de nuevo qué tan comprometido realmente está con su agenda anticorrupción. Si ocurre eso y no presenta la denuncia, ya ahorita simplemente dice yo ordené devolver la plata. La agenda anticorrupción requiere no solamente de acción, sino de ejemplo y de buena comunicación. Exacto, y es que Paca, nada más lo que usted acaba de decir del modus operandi del presidente en este momento de hacer ese reconocimiento, de señalar que en la Fiscalía se están perdiendo pruebas, pero de no haberlo denunciado en su momento no va en contra de ese Petro, no lo pongamos en términos de presidente, sino de opositor, que siempre señaló y se escandalizó con este tipo de acciones que podrían verse literalmente inmiscuidas en este grupo de lo cuestionable? Estoy completamente de acuerdo. Y eso es lo que es muy triste aquí. Una persona que hizo su vida pública alrededor de denunciar ilegalidades, denunciar hechos de corrupción, denunciar problemas de afectación de los derechos humanos, y que simplemente frente a un caso como este, donde digamos, teníamos información, el general Buitrago habló y sufrió muchísimo justamente por denunciar este tipo de situaciones. Conoce el hecho y lo calla. Dice, es que hay un video. Es que uno con videos no presenta denuncias. Uno presenta denuncias explicando los hechos y yendo ante la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que uno hubiera esperado de una persona que dice tener en el centro de su propósito político la lucha contra la corrupción. Y a eso se suma un panorama, Paca, que esto puede ser más una percepción ciudadana generalizada que mía, de periodista, y suya como profesional y experta en estos temas de la política. Y es que no ha pasado mucho en los casos en los que ya se está investigando la presunta financiación irregular de la campaña. Mire usted nada más que Nicolás Petro, hijo del presidente, en ese proceso habló de lo que habría sido esa entrega de dinero del Turco Ilzaca, de Gabriel Ilzaca, del hombre Malboro, que es Santander López Sierra. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué esperanza se puede tener ahora cuando quedan 18 meses de este gobierno, Paca, y hemos tenido años ya de estos escándalos por los audios de Benedetti y otros cuestionamientos, otros escándalos como este? Esas son otras de las sombras de las que yo hablaba, María Camila. Esas son esas sombras que afectan realmente la legitimidad del presidente y que le hacen daño a la democracia colombiana. No es solamente que al presidente de turno que está ahí le hacen daño, no, le hacen daño en general a la democracia colombiana. Y una de las cosas que uno siempre requiere de la legitimidad de las instituciones es la respuesta oportuna. Y yo creo que uno sabe que estas investigaciones toman tiempo, que el tiempo es importante porque es la forma como se protege el derecho de defensa de las personas que están vinculadas, pero es hora de que tengamos decisiones, que tenemos resultados de esas investigaciones, porque aquí tenemos un círculo vicioso. Hay investigaciones que afectan la legitimidad del presidente, pero no hay decisiones oportunas. Entonces la gente no cree en alguien como el presidente, o se le afecta la legitimidad al presidente, pero también se afecta la legitimidad de esas instituciones que están investigando estos hechos. Y esos círculos viciosos uno los tiene que romper porque afectan realmente la democracia colombiana. Entonces es necesario que los operadores de justicia respondan de forma oportuna a estas denuncias y a estas investigaciones con las decisiones que procedan en derecho, pero con decisiones oportunas. Usted da, como se dice en fútbol, en el palo, Paca, y es un gusto sumar a esta hora a Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, columnista de La Silla Vacía, a este panel de Sala de Prensa. Andrés, bienvenido. Hola María Camila, hola Paca, mucho gusto verla. El gusto es nuestro. Andrés, la Paca estaba describiendo que es muy difícil la situación actual en la que se encuentra la justicia, el aparato judicial, con este nuevo escándalo de alias Papá Pitufo, pues porque hay un círculo vicioso que muy bien describía ella, en el que se puede incluso restar legitimidad a las autoridades como la Fiscalía, al aparato judicial, porque no ha pasado nada con el escándalo de Nicolás Petro, con el escándalo del Turco Ilzaca, con los polémicos audios de Benedetti, de los cuales hemos hablado aquí previamente usted y yo. ¿Qué se puede esperar con este nuevo escándalo, Andrés? Bienvenido. Pues
Si uno hace un cálculo probabilístico, pues probablemente va a pasar lo mismo que estaba ocurriendo con lo del Turco Ilzaca, con lo de Nicolás Petro, con lo de los audios de Benedetti, que es probablemente el gran secreto sobre el que todas las últimas semanas del gobierno se han sostenido. Yo siento que la investigación de cambio sobre Pitufo, pues es una buena investigación, y creo que hay material suficiente para que la justicia actúe, pero acá se está hablando de justicia penal que va a tomar tiempo. Los involucrados van a tener oportunidades de defensa que en Colombia sabemos que un proceso de esta naturaleza puede tardarse años. eh, y además una serie de procedimientos electorales en un año anterior a una campaña. Yo veo muy difícil que se adelanten sin que caiga en sospechas ese procedimiento de ser utilizado políticamente. Pero lo cierto, María Camila, es que vivimos en un Estado de Derecho y a los jueces no les debería importar tanto las repercusiones políticas de sus investigaciones y sus procesos y procedimientos, y deberían investigar. Además, la defensa del presidente, a mi modo de ver, fue más que una defensa y lamentablemente una confesión, porque decir yo ordené que devolvieran la plata implica que sí, que la campaña sí la recibió. Entonces, pues todo se abre a especulaciones. Obviamente acá no podemos decir si la plata sí entró, a través de quién entró, etcétera, etcétera. Eso será la justicia, pero los elementos que tenemos, que son los expuestos, en cambio, sí nos dan suficiente información como por lo menos para tener este debate que estamos teniendo, María Camila. Claro, y ahí quiero devolverme un poco en el tiempo, Paca, lo que es el Consejo de Ministros, porque mire usted que sí tiene todas las características para definirse o calificarse de reality show, que es en lo que precisamente con lo que lo han comparado en estos últimos días, porque empiezan con una pelea y una rebelión por un nombre y terminamos en un tema de un escándalo de corrupción, de presunta financiación irregular de la campaña. Analicemos eso, Paca, porque no es menor que el que haya hablado, el que haya mencionado ese tema sobre las 11:30 de la noche sea Augusto Rodríguez, nada más y nada menos que excompañero de lucha en el M-19 del presidente Gustavo Petro y hombre cercano, hombre fuerte del petrismo, Paca. Que vuelvo al punto de que cuando un ciudadano colombiano tiene información de la comisión de un delito, cualquiera que él sea, uno tiene la obligación de denunciar ese delito, a menos que lo haya cometido el esposo, el hijo. Bueno, entonces uno tiene esa obligación. Esa obligación se hace más grande cuando quien conoce del delito es alguien que tiene esta visibilidad política, que es un político que ha cimentado, como decía yo hace un rato, su carrera política sobre la base de la lucha contra la corrupción, la lucha contra las mafias. Entonces, lo mínimo que uno espera de un político que dice tener en el centro de su agenda la lucha contra la corrupción es que cuando conoce de la comisión de un delito electoral, pero un delito electoral que además está buscando unos favores, porque todos sabemos que si yo entrego un dinero ilegal en una campaña política, lo que yo quiero es tener unos favores. Estoy hablando de una trama de corrupción en donde hay delitos electorales y delitos, en este caso, de contrabando. Entonces, si alguien tiene este conocimiento, lo primero que tiene que hacer es acudir a la justicia. Es decir, 1, 2 y 3. Y aquí primero sabemos el director Rodríguez, que supo de esto y tampoco lo denunció, o no sabemos si lo denunció. El presidente, que dice haberlo conocido, dice haber dicho que era necesario grabar un video para devolver la plata. Entonces conocía el delito a cabalidad, tampoco lo denunció. Y virtualmente de alguien más de la campaña, que fue el que hizo el arreglo, que hablan de este señor Catalán y hablan del señor Benedetti. Entonces estamos hablando de una cantidad de personas que fallaron a su obligación de interponer una denuncia. Y estamos hablando de nuevo, de una sombra gigantesca en la figura del presidente de la República por cuenta de un alegato de una financiación indebida de campañas. Desde luego, esto no se trata de condenar, se trata de decirle a toda la Administración de Justicia y al Consejo Nacional Electoral hay que avanzar.
hay que avanzar en esas investigaciones, obviamente respetando el debido proceso, respetando el derecho a la defensa. Por eso estos procedimientos son largos, como decía Andrés, y como yo les decía antes de que Andrés llegara, lo que uno espera es que haya una decisión en justicia, pero una decisión oportuna, una decisión pronta, porque lo que se está afectando en el fondo es la democracia y la legitimidad de las instituciones, tanto las instituciones de justicia y digamos, y las electorales, como la institución de la Presidencia de la República. Andrés, ¿usted quiere sumar algo ahí sobre la cadena de errores antes de que pasemos a otro punto sobre la gobernabilidad? Me parece muy generosa usted, María Camila, decirle cadena de errores a actos con dolo y a delitos. Y creo que está bien, o sea, decir cadena de errores, porque no podemos atribuir dolo todavía, eso es una labor de un juez. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención, estoy completamente de acuerdo con esas cadenas de comisión de delitos sucesivos que mencionaba la PACA, y otra cosa que me llama la atención es que todo parece indicar que el presidente sabía esto cuando era candidato. O sea, cuando era candidato sabía que estas personas se estaban reuniendo con el señor Pitufo. Y después, cuando fue presidente, nombró a estas personas. O sea, la línea moral, para citar a alguno de los asesores del presidente, está muy corrida en ese gobierno, en esa campaña, porque no se enojó con esa gente, sino que los premió. Al catalán le dio una nacionalidad express, digamos, un gran premio. A Benedetti lo nombró y después también al señor Rodríguez también lo nombró. Entonces, el presidente pareciera que estaba acostumbrado a esas reuniones, las conocía, ya lo sabemos, y como siempre dice, se trata de exculpar él, reconociendo que su campaña cometió un delito y echándole la culpa realmente a la persona que no se ha mencionado acá, que es el señor Roa, que era el gerente de la campaña y que va a ser la persona que deba responder penalmente de esto, además del candidato, luego además de que el candidato ya reconociera su conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Paca, y pasemos ya en una etapa final. Ese punto de Ricardo Roa también es fundamental, pero nos quedan los últimos minutos aquí en Sala de Prensa. La gobernabilidad, 18 meses contra la pared en la que hay un cambio de estrategia del presidente, viene con este revolcón en el gabinete, pero también señalando las culpas hacia adentro. Sumémosle este escándalo. ¿Qué se puede esperar para el corto tiempo que falta? La verdad, muy poquito. Pero Paca, a lo que voy es, ¿el escándalo empeora la situación o esto es paisaje con todo lo que está pasando? El problema es que muchas cosas se han vuelto paisaje. Se volvió paisaje el Catatumbo. El drama humano que estamos viviendo en el Catatumbo está en el margen de la película. Lo que estamos viendo es un show en televisión y el Catatumbo está completamente... Digamos, no estamos viendo qué es lo que está pasando en el Catatumbo. El drama de una cantidad de familias, el desarraigo de una cantidad de niños, la imposibilidad de trabajar y de estudiar de una cantidad de personas. Eso se nos está olvidando. La crisis fiscal la tenemos por allá guardada. Estamos frente a una situación dramática de desgobierno, de falta de liderazgo del presidente, de falta de articulación del presidente con su gabinete y de articulación de los miembros del gabinete. Estamos hablando, yo les decía el otro día, de un director de orquesta que no tiene partitura, que llega tarde al concierto, que no se sabe el nombre de los músicos. Es muy difícil lo que está pasando. Que no sabía que la financiación de USAID era tan importante para un país como Colombia. Es una cosa muy sorprendente y eso lo que nos muestra es una falta de articulación, una falta de organización para la gestión pública que es muy grave. Si encima de todo vamos a tener un cambio en los ministros siempre tienen un ciclo de aprendizaje. Aquí el aprendizaje ha sido muy difícil por la falta de director de orquesta, sin lugar a dudas. Pero si encima de todo hay un cambio, que es lógico que haya un cambio, pero es un cambio muy grande, a mí sí me preocupa muchísimo que la persona que llegue a cultura o la persona que llegue a ambiente va a decir, bueno, ¿y ahora cómo empiezo? ¿Y ahora cómo articulo? ¿Cómo continúo las tareas? Es muy difícil. Entonces yo no soy optimista. Para nada soy optimista por los meses que nos quedan.
la PACA no es optimista. Con usted de pronto ya habíamos empezado a tocar esto con el tema del Consejo de Ministros, pero no con el tema y con la magnitud del escándalo. Lo escucho entonces, PACA, de una le anticipo, con su visión aún más pesimista. Andrés. Sí, yo soy aún más pesimista y siento, María Camila, que si lo del Consejo de Ministros hubiera sido únicamente lo que se vio, pues simplemente diríamos, este es un gobierno ridículo y es un gobierno dirigido por un presidente que, como dice Paca, pues no sabe gobernar ni le interesa gobernar, ni le interesa resolver problemas. Él está pensando, digamos, entre comillas, en su figura histórica, en ser un paladín, un apóstol, un mártir, que no es ninguna de esas cosas. Pero lo que hay detrás y lo que estaba detrás del Consejo de Ministros son actos de corrupción infames y profundos durante la campaña y después. Un acto de encubrimiento y de protección. Armando Benedetti, que en las grabaciones que publicó la revista Semana hace muchos meses ya dijo: si yo hablo, se cae este gobierno, indicando que se habían cometido delitos, yo diría, de financiación y de cercanía a grupos armados ilegales o a bandas criminales para patrocinar la campaña del hoy presidente. Y eso no se habla en el gobierno y el presidente nunca ha respondido a eso. Y prefirió desarmar su gobierno, abjurar de la izquierda, engañar a las mujeres y al feminismo, despotricar del M-19, es decir, renunciar a lo que él era, a su identidad, una especie de suicidio en vivo, fue lo que vimos, para proteger a este señor. Sí. Y en medio de la peor crisis ministerial y de gobierno, con el catatumbo, con Estados Unidos, y ahora el escándalo de la corrupción, el presidente coge un avión y se va a Dubái. Que eso no es tan importante, María Camila, porque ya sabemos que esté donde esté, no gobierna el presidente. Y esto va a seguir así durante los próximos meses. Pues Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, y Paca Zuleta, Margarita Zureta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, gracias por acompañarnos hoy para reflexionar al inicio de esta semana sobre lo que viene en estos 18 meses de gobierno. Gracias, Paca, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Un saludo para ustedes y también para los usuarios de Noticias Caracol en vivo conectados hasta ahora, compartiéndonos sus comentarios. Nos vemos mañana en una próxima emisión de Sala de Prensa. Quédense conectados porque ya llega Signo Pesos. Feliz noche.